Bueno, en el día de hoy tenemos la compañía del doctor Jorge Andrés de los Ríos Quiñones. Nos estará hablando sobre los programas de políticas de cumplimiento, en especial pues con atención a la actividad interna de las empresas y la necesidad de que estas compañías asuman unas políticas más activas en materia de programas de cumplimiento. El doctor Jorge de los Ríos es máster en Derecho por la Universidad Panthéon Assas de París, la Sorbona, y también ha tenido estudios en materia de Derecho de Nuevas Tecnologías de la Información en la Universidad Robert Schuman, estudios de Literatura y Civilización Francesa en la Universidad de Nantes. Su actividad profesional ha estado concentrada en materia de Derecho Comercial, de la Competencia, Protección del Consumidor y Propiedad Industrial. En su experiencia laboral, en estos momentos es director legal de Unilever Andina. También ha tenido experiencia en materia profesional de servicios jurídicos en José Herrera y Ruiz y en el sector real, igualmente en Coltabaco. Pues démosle la bienvenida al profesor Jorge Andrés de los Ríos y que sea una conferencia pues, de todo el gusto para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos pues, el gusto, la compañía de Jorge Andrés de los Ríos, que nos va a hablar hoy sobre el tema de compliance, de cumplimientos, programas de cumplimiento en materia de derecho de la competencia. El doctor de los Ríos se desempeña como vicepresidente o jurídico en materia de Unilever, y pues cuenta con una experiencia muy vasta en materia de derecho de la competencia. Ha trabajado en diferentes firmas en temas relacionados con derecho corporativo, derecho de la competencia, competencia desleal y competencia internacional. Esperamos pues que esta sesión sea de todo el gusto de ustedes y pues para el CD, que es un honor y un placer contar con él, y es pues de la mayor relevancia estas conferencias dadas pues el ambiente en el que nos encontramos en este momento del derecho a la competencia en Colombia. Entonces pues muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenos días. El tema de hoy que quiero desarrollar, más que programas o políticas de cumplimiento en materia de derecho a la competencia, creo que es el de cultura de derecho a la competencia, sobre todo en las empresas, y de cultura principalmente porque a partir del año 2009, con la expedición de la ley 1340, la práctica del derecho a la competencia y la dinámica del derecho a la competencia cambió en Colombia. A pesar de que teníamos normas desde 1959 con la ley 155, es claro que solo a partir del 2009 la superintendencia empezó a tener una capacidad que le permitiera sancionar las conductas anticompetitivas y establecer ciertos mecanismos que llegaran a disuadir a las empresas para no incurrir en prácticas anticompetitivas. Simplemente para la charla de hoy quiero dividirlo en tres temas. Uno, un contexto y tendencias. Dos, hablar de los programas de cumplimiento como un mecanismo para fortalecer la libre competencia. Y tres, unas conclusiones que se darán al final. ¿Cuál es la realidad hoy en día? La realidad es que con la ley 1340 el bienestar del consumidor es una de las finalidades del derecho a la competencia. Además del libre acceso al mercado, el bienestar del consumidor es una prioridad para todas las autoridades. Adicionalmente, hay herramientas más efectivas para combatir las prácticas anticompetitivas, como la implementación de los programas de delación, en donde ya hemos visto en los medios que ya están operando y ya se están empezando a dar. Hay mayores sanciones y la tendencia es que haya mayores sanciones cada vez más. Hace poco el doctor Felipe Serrano vino aquí al CDEC a hablarnos sobre las propuestas que están haciendo para modificar la ley, y una de esas es precisamente que las sanciones
a pesar de que se incrementaron, puedan llegar a ser aún mayores. Según el superintendente, y esto lo ha dicho en varios foros, a pesar de que las sanciones pueden llegar hasta aproximadamente 30 millones de dólares para las empresas, ese monto todavía no resulta suficiente en algunos casos. Y él, por ejemplo, ha mencionado el caso de Comcel, de Claro, en donde se impuso una sanción por 87.000 millones, y decía que no obstante ser una sanción significativa, para el caso de Claro, 87.000 millones resulta ser como un pelo para un gato. No resultaba ser suficiente para llegar a disuadirlos de incurrir en prácticas anticompetitivas. La participación de terceros en procesos de libre competencia se espera que sea más activa. La ley 1340 fortaleció esta figura, toda vez que, por ejemplo, en el caso de los consumidores, los presume como unos terceros interesados. Y ahí, por ejemplo, en materia de investigaciones, vamos a ver que los terceros van a empezar a tener una presencia y una participación muy importante. Las sanciones personales contra los empleados, que ya lo vimos en todos estos carteles que se han destapado últimamente, entre el año pasado y este año, cartel de los pañales, papel higiénico. Nada más en la de los pañales se investigaron aproximadamente 42 personas de distintos niveles de las empresas involucradas, con lo cual pues los trabajadores y los empleados de las empresas no pueden estar ajenos a esta realidad. Los daños reputacionales para las empresas, ya lo veremos pues con todo esto que les he mencionado de los carteles que últimamente han salido a la luz pública, pues es indudable que esto genera un gran daño no solo para las empresas, sino igualmente para las personas. Es increíble, les muestro simplemente para terminar esto, y cada vez hay mayor colaboración entre las autoridades de competencia a nivel mundial. Eso que por ejemplo se destapó en el cartel de los pañales aquí en Colombia, igualmente fue objeto de revelarse en otras partes como en Perú. Y la superintendencia, digamos, está en la tarea de empezar a trabajar con otras autoridades para generar mayor coordinación. Eso se da en distintos ámbitos, no solo en carteles, pero por ejemplo también en materia de integraciones empresariales. Los hechos recientes son estos. Estos son artículos de prensa en donde se ve, publican los correos electrónicos que demuestran la existencia de los distintos carteles: cartel de los pañales, cartel del papel higiénico, cartel de los cuadernos, cartel de la seguridad privada. La semana pasada salió el tema de las arroceras. Entonces es un tema altamente mediatizado y las empresas se exponen a eso. Esto es un extracto sacado de la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde muestra las personas que fueron objeto de investigación. Empleados de primer, segundo y tercer nivel, ¿sí? Entonces, y esto afecta además la reputación de las personas de una manera dramática. Yo pues tuve la oportunidad de estar involucrado en algunos de esos casos, y pues sin ir a pronunciarme sobre los casos de manera puntual, lo que sí me impactó fue el drama humano en cierta medida contra estos empleados, porque pues algunos pierden su trabajo, pero además de perder el trabajo, salen en los medios con los correos y vayan y consigan un nuevo trabajo. Entonces ahí vemos que hay algo que está fallando. No es posible que todos estos sean criminales, es algo que nos tenemos que plantear. Una pregunta que pena, con los antecedentes, digamos, de constitucionales en materia de libre competencia, por ejemplo, como fue el caso de la parafina, donde pues hay un abuso de la posición dominante presunto, pero realmente se terminó tutelando por el derecho al trabajo. Por ejemplo, las cláusulas de la competencia que también las ha prohibido la Corte, porque pues, el derecho al trabajo, con lo que acaba de mencionar, no vería la Corte pronunciándose en el sentido de salvaguardar el derecho a la intimidad, al trabajo, a la reputación de las personas, por lo que acaba de mencionar en los correos. Pues es una muy buena pregunta. Ahora, el caso de
Parafina, digamos, es un Eso casito se aislado sí. donde no hemos visto que se repita. Sí. Pero es una muy buena pregunta y hace parte, digamos, de la discusión y de las distintas intercambios de ideas que hemos tenido con la superintendencia. Yo puntualmente he hablado bastante con el superintendente y una de mis críticas hacia el superintendente ha sido: tenemos que primero trabajar en una cultura de competencia. Por supuesto que estábamos en mora de que se empezaran a haber sanciones, punto número 1, lo aceptamos, pero estamos en mora de crear una cultura, porque no puede ser que todas esas personas estén actuando malintencionadamente. Que actuaron de manera indebida, estamos de acuerdo, que muchas veces por desconocimiento, y muchas otras no solo por desconocimiento, sino porque eso todo el mundo lo hace. ¿Sí? Recordemos que hasta el año 2009 pasamos de tener unas sanciones de 1.000 y pico, 2.000 millones de pesos aproximadamente contra las empresas, contra las personas aproximadamente de 300 millones, a 30 millones de dólares. Y si dimos un brinco, y muchas veces con un sector empresarial en donde creía que eso no tenía mayor aplicación. Entonces, ¿que estaban actuando mal? No podemos negar que no, estaban actuando mal. Pero que hay que ponerlos en la picota pública diciendo: estos señores son un peligro para la sociedad. Pues no es que lo hagan así, pero digamos, todo esto que hizo la superintendencia para mí ha sido objeto de gran crítica. Con algunas circunstancias, digamos que de sorpresa. La superintendencia ha dicho: eso lo hemos hecho siempre, y solo en estos casos es que el tema resultó ser altamente mediatizado, ¿sí? Siempre hemos publicado en nuestra página internet las personas que son objeto de investigación, pero es que en esta vez, yo no sé si ustedes vieron los medios, pero esta vez el superintendente salía leyendo mails, ¿sí? En las resoluciones se publican los mails, las pruebas, y a todo eso tiene acceso la prensa, y la prensa semana ha publicado los correos electrónicos con la identificación de las personas, en una etapa en que tan solo es la apertura de investigación, ¿no? Dicho, por más de que se haya dicho que estas investigaciones se abrieron como consecuencia de la implementación de los programas de delación, estamos en una etapa de apertura, en donde pues aquellos que no participaron en la delación tienen derecho a defenderse. A mí me parece bastante complejo. Digamos que felicito el hecho de que los programas de delación hayan empezado a funcionar, pero critico el hecho de que solamente en la apertura se dé ese show mediático y afecte no solo a las empresas, que digamos las empresas en últimas pueden llegar a salir de esto, pero a las personas. Tuve la oportunidad de conocer personas que digamos ya están avanzadas en su vida profesional, en donde con que las echaran, pues ya les queda muy difícil recuperar el trabajo, ¿sí? No sé si contó esto, doctor Víctor, su pregunta, pero sí me parece un tema muy importante. Esto, por ejemplo, yo lo extraje de las redes sociales de Facebook, de un contacto, en donde esa persona ponía en la picota pública, publicó lo de la superintendencia y decía: ahí están. Solo resalto una parte, dice: más nombres del cartel del papel, identifíquelos y comparte. O sea, personas profesionales en mercadeo, en ventas, de buenas universidades, de buenos colegios, que incurrieron en un acto indebido, estamos de acuerdo, pero que se están tratando ante la opinión pública, los están exponiendo de una manera, a mi modo de ver, injusta. Después de, digamos, de muchas discusiones con la superintendencia, y teniendo en cuenta que la superintendencia, digamos, yo siento que no actúa de mala fe y tiene unos puntos que vale la pena destacar. Por un lado, la superintendencia necesitaba hacer una gestión, y segundo, necesitaba enviar un mensaje a la comunidad, y es: el derecho a la competencia no es un tema para, perdónenme la expresión, para pendejear. Por hecho, las empresas
o se ponen serias o les pueden caer sanciones muy, muy graves. Y yo creo que lo hizo bien. A mi modo de ver, pues se excedió un poquito, pero lo hizo bien. Sin embargo, en ese intercambio de ideas que hemos tenido con la superintendencia, una de las cosas que a mí me sorprendió de manera positiva fue ver recientemente en ámbito jurídico, en donde el superintendente escribió esta columna, en donde manifiesta, listo, ya les demostré que tengo la capacidad sancionatoria y de reprimir las conductas. Ya les demostré que los programas de delación están funcionando. Ahora les doy, digamos, no digamos la oportunidad, pero ahora es el momento de empezar a trabajar en mecanismos para evitar que estas situaciones y estas conductas sigan presentándose. Y destaca el hecho de que la adopción de políticas o programas de cumplimiento para las empresas es un mecanismo eficiente para mitigar los riesgos asociados o que se derivan de las actividades empresariales de las compañías y que pues podrían poner en su responsabilidad comprometida en materia de libre competencia. Solo es una parte del artículo que quiero destacar simplemente. El superintendente dice: en ese escenario de promoción de la competencia, una de las alternativas con las que cuentan directamente las empresas para mitigar el riesgo de incurrir en prácticas restrictivas son las denominadas políticas de cumplimiento. Esto pues por supuesto merece el aplauso de todos los que de alguna manera estamos relacionados con este tema, porque es indudable que no solamente teníamos empresas que violaban la ley, sino que había algo más, y hay algo que no está funcionando, y es carecer de una cultura de cumplimiento en materia de libre competencia. ¿Cuáles son las tendencias actualmente? Investigando un poco, hay varias autoridades a nivel mundial, digamos, que han hecho un esfuerzo, han desplegado un esfuerzo significativo para que las empresas se alineen en temas de cumplimiento y han desarrollado herramientas que les permite a la empresa adoptar una política de cumplimiento en materia de libre competencia. Entonces, por ejemplo, la autoridad de Australia ha desarrollado ya templates de programas de cumplimiento diseñados, digamos, como dirían los americanos, tailor-made, específicamente para las necesidades del tipo de empresa. Entonces tienen, por ejemplo, templates de programas de cumplimiento para las pequeñas y medianas empresas. Tienen otros programas, otros templates para empresas más grandes, para empresas multinacionales, en donde identifican claramente qué debe tener el programa. Y esto, digamos, acompañado de programas de entrenamiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Canadá, Japón y Holanda. Otras autoridades, como es el caso de Brasil y Corea, se han inventado el certificado de calidad en los programas de cumplimiento. Básicamente, las empresas van y le llevan un programa de cumplimiento en donde la autoridad lo evalúa y emite un certificado válido por 2 años, en donde dice: esta empresa tiene un programa de cumplimiento óptimo o de buena calidad, y le da una certificación. Como les mencionaba, hay esfuerzos específicos para la pequeña y mediana empresa. Nosotros todavía creemos que desarrollar un programa de cumplimiento es una cosa como para las multinacionales, donde pues las empresas pequeñas, ¿por qué van a estar preocupándose por violar o no las normas de libre competencia? No, estas también es recomendable que así sea. Con todos estos temas de los carteles, simplemente para que sepan y me entiendan por qué digo esto. Yo pues llevo muy poco tiempo en Unilever y antes estaba en la práctica, por eso estuve vinculado a todas estas asesorías, pero una de las cosas que me impactó es que cuando salen todas estas investigaciones, de las cosas que empezaron a darse fue empresas que lo llamaban a uno para que, oiga, venga, hagamos una auditoría, un due diligence, revíseme cómo estoy en temas de cumplimiento. Y con mucha sorpresa me di cuenta que
son pocas las empresas que tienen programas de cumplimiento, y aun cuando los tengan, digamos que no son aplicados de una manera óptima. Sigue siendo percibido el tema del programa de cumplimiento en varias empresas como un tema secundario, y en otros pues ni existe. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad y un gran espacio para empezar a crear mayor cultura. Los beneficios, muchos creerían que los beneficios no son solo para la empresa, y pues por supuesto que los programas de cumplimiento benefician a las empresas, pero no son los únicos. Los empleados se ven beneficiados. Gran parte de todos estos 40 y pico personas que están investigadas en las distintas investigaciones es precisamente porque muchos de ellos simplemente desconocían el alcance de lo que estaban haciendo, y muchos otros, aun cuando sabían que era ilegal, consideraban que era algo que pues, no importaba, porque pues, no había ninguna repercusión en esos actos, porque todas las empresas lo hacen, todos los profesionales lo hacen, lo cual pues demuestra una gran carencia de cultura en temas de competencia. Pero también los programas de cumplimiento también generan beneficios para los inversionistas. Veíamos que una de las consecuencias de violar las normas puede ser el daño reputacional de la empresa, y las inversiones se podrían ver afectadas por ello. Y adicionalmente yo considero que un gran beneficio para la sociedad en general también está en cabeza de las autoridades. La autoridad de competencia se vería muy beneficiada de la existencia de una adecuada política de cumplimiento, porque pues esto le permitiría no solo desarrollar más una de sus facultades, que es la promoción de la competencia. Recordemos que la autoridad de competencia no solo tiene como función reprimir, sino también promover, y esta es una forma adecuada, sino también le podría llegar a reducir los costos en los que incurre por su función represiva. Podrían disminuirse el número de investigaciones, y por lo tanto debería usar menos recursos para adelantar todas estas investigaciones, que como aquí nos lo podría decir el doctor Castañeda, que estuvo en la superintendencia varios años, cuánto dura adelantar una investigación, cuántos recursos humanos, económicos y demás se necesitan para llegar a feliz término una investigación. Dentro de toda esta tendencia a nivel mundial, digamos, un ejercicio que encontré interesante es el desarrollado por la Cámara de Comercio Internacional, en donde desarrolló un toolkit específicamente para temas de políticas de cumplimiento en materia de derecho a la competencia. Y entre las cosas que menciona la Cámara de Comercio Internacional, ofrece, digamos, como un modelo de programa que debería servir para las empresas, y menciona que esos programas deberían contener al menos estas características. En una primera medida es que la política de cumplimiento esté incrustada en el ADN de la empresa. Mejor dicho, no se trata de desarrollar una política, un código de conducta que esté muy bien redactado, pero que termine siendo letra muerta, sino por el contrario, debe ser, además de desarrollar el código de conducta o la política en sí, esta debe adaptarse dentro de la cultura empresarial de esa compañía, dentro de su ADN, dentro de su forma de hacer negocios. Es muy importante eso. Y para ello hay distintos mecanismos. Por ejemplo, un compromiso serio y firme por parte de la alta dirección de una empresa en la adopción del programa y en su aplicación. Que no sea como sucede en algunas empresas, que el tema de cumplimiento es algo como del abogado, y si no tiene un departamento jurídico la empresa es dentro de los financieros, que no le dan mayor importancia al tema. No, tiene que ser algo
que se adapte a la cultura empresarial y a la manera como la empresa quiere hacer negocios. 2. Debe adoptarse una organización y una asignación de recursos para el correcto desarrollo del programa. Entonces, debe haber un responsable. Algunas empresas hoy en día ya tienen departamentos de compliance o departamentos de cumplimiento, donde hay una persona, un gerente encargado de velar y monitorear el debido cumplimiento de las prácticas, no solo en temas de competencia. Digamos que hoy estamos hablando de políticas de cumplimiento en temas de competencia, pero las áreas de compliance de las compañías, digamos, no solo miran ese tema, sino muchos otros. Que la empresa no incurra en prácticas relacionadas con corrupción, que no viole los principios en materia de protección de datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Otro elemento que debería tener el programa es la identificación y evaluación de los riesgos. Las empresas cada año y con cierta frecuencia deberían analizar todas sus actividades empresariales y ver dentro de todas esas actividades en qué riesgos podría incurrir y cuáles son los mecanismos que va a adoptar para mitigar ese riesgo. Y una vez haga eso, también establecer procedimientos de reporte y seguimiento, ¿sí? Desarrollar pues un know-how de la empresa en el manejo de todos estos temas de cumplimiento. Eso se da en distintos aspectos, como por ejemplo en el manejo de las investigaciones internas por violación a las políticas o violación a la ley. Segundo, la toma de acciones disciplinarias contra aquellos empleados que violen las políticas o violen la ley. Realizar debidas diligencias y monitoreos constantes que permitan evitar cualquier situación de violación de la ley o violación de las conductas. Hay algo que se me olvidó mencionar, y es la adopción de una política no necesariamente se refiere a que la empresa actúe dentro del marco legal. Por supuesto que esa es una parte, pero sobre todo es que la empresa haga lo correcto. Muchas veces puede estar haciendo lo que permite la ley, pero desde el punto de vista de derecho a la competencia podría estar haciendo algo que no es correcto, ¿sí? Aquí, digamos, podríamos volver al dilema que hubo hace poco en los medios con el doctor Abelardo de las Priellas, en donde una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético. Y no, las políticas de cumplimiento sí velan es que no solamente la empresa haga lo legal, sino haga lo ético de manera correcta. Les mencionaba algunos ejemplos en las tendencias. Australia, por ejemplo, les decía, desarrolló 4 tipos de templates de programas diseñados para distintos tipos de empresas. Y adicionalmente considera que hay 3 fases en la creación, implementación, ejecución de un programa. La primera es el compromiso para su adopción y su cumplimiento. Entonces, tener un firme compromiso, esa es la primera etapa. Entonces la empresa decide crear un programa de cumplimiento, establecerlo, asignar unos recursos, crear una organización que vele por el cumplimiento del programa. La segunda fase es el desarrollo de un know-how en la cultura de cumplimiento al interior de la empresa, establecer ciertos controles, ciertos sistemas para reportar, para fomentar, digamos, la delación al interior de la empresa, para fomentar situaciones no negociables, ¿sí? Y esto es muy importante, para romper un poco con esa cultura de que es que el que realizó la conducta es amigo mío, me cae bien, no lo voy a poner, no lo voy a exponer, ¿no? Digamos que las empresas serias sí invitan a los empleados a que haya una delación al interior de la empresa y que no se permiten y no se dejen pasar ciertas situaciones, así exista una buena relación entre los empleados. Y tercero, una cultura de cumplimiento como una práctica empresarial, lo que yo les decía, que eso ya sea parte del ADN de la empresa.
Según la autoridad australiana, cuando se cumplen esas 3 fases, es difícil que la empresa retroceda en temas de cultura. Por el contrario, se considera que con el cumplimiento de esas 3 fases la empresa puede llegar a tener un buen estándar de cultura en materia de libre competencia. En Brasil han sido bastante creativos. Está lo del certificado del programa. La autoridad brasilera emite un certificado de calidad con una vigencia de 2 años, en donde las empresas someten a consideración de la autoridad el programa que hayan desarrollado y la autoridad les dice si funciona o no funciona. Acá hay un tema muy importante, yo no sé si vaya a ser parte del futuro, y es, ¿será que ante la, solo planteo la pregunta, pero ¿será que ante la evaluación y análisis del programa la autoridad podría imponer algún tipo de condicionamiento? Como sucede en integraciones empresariales, no sé si están todos familiarizados con el tema, pero si yo voy a donde una autoridad y le digo, vea, este es el programa que yo diseñé, quisiera que me lo certificara, la autoridad podría llegar a decir, listo, sí, pero en su programa usted debe poner que no debe incurrir en acuerdos de exclusividad porque usted tiene un tamaño muy grande en el mercado, por ejemplo. ¿No? Eso es una incógnita que planteo, pero que podría llegarse a dar. O usted es demasiado grande, usted debería desinvertir una parte de su negocio. Eso sería, digamos, más dramático, pero... Y la autoridad brasilera, además de emitirlo a este certificado y de promover la adopción de programas de cumplimiento, ha desplegado grandes esfuerzos en temas de promoción de la competencia. Entonces, por ejemplo, en los aeropuertos, a ciertas horas han repartido brochures de temas de promoción de la competencia, sobre todo en las horas donde los vuelos suelen ser más que turísticos, digamos, de viajes de negocios, donde están los hombres de negocios, para enterarlos de las distintas consecuencias que puede llegar a generar la violación de las normas. Han organizado eventos, anualmente organizan eventos en materia de libre competencia. La superintendencia, digamos, aquí en Colombia está haciendo lo propio. Ya llevamos 3 años seguidos con Congreso de Libre Competencia. Han hecho publicaciones en los principales medios de amplia difusión, pues, en donde no solamente establecen como una serie de publicidad institucional, sino también artículos relacionados con el tema. La superintendencia, digamos, también ha hecho eso. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, ese comercial de televisión en donde simulan la reunión entre unos cartelistas, entre unas empresas competidoras para fijar precios, y eso fue una propaganda que sacó la superintendencia. Y elaboró unos cómics para distribuir dentro de los colegios, para empezar a generar esa cultura de competencia en los niños. Es una muestra de esos que desarrollaron el cómic del cartel de la limonada, en donde es toda una historieta que distribuyeron en los colegios, y donde empiezan a sensibilizar a los niños sobre la gravedad del tema. En Canadá, por ejemplo, la autoridad hace recomendaciones puntuales a los programas de cumplimiento, establece unas pautas para el correcto desarrollo del programa de cumplimiento, y básicamente la autoridad canadiense concluyó, y en esto coincide no solo con la Cámara de Comercio Internacional, sino con otras autoridades, en que el programa de cumplimiento debe tener al menos 5 aspectos, ¿sí? Lo que yo les mencionaba, un involucramiento y apoyo de la dirección de la empresa. Es decir, esto no es de un área del abogado, encárguese de investigar y me cuenta, no, un involucramiento directo. Una adopción de políticas o procedimientos, bien sea porque desarrollen un código de conducta, o una política especial, o un código de principios, etc. Hay un entrenamiento continuo de los empleados, y entrenamientos, digamos, diseñados conforme a la función del empleado. Entonces, por ejemplo, nosotros en Unilever tenemos entrenamientos desarrollados para la fuerza de ventas.
para los de mercadeo, para los de asuntos corporativos y aquellos que están lidiando con los entes reguladores o en asociaciones gremiales, para los de procurement, que son todos los encargados pues de la proveeduría de materias primas, etcétera, etcétera. No se trata de simplemente hablar de la ley, pero es importante desarrollar entrenamientos adecuados para la función del empleado. Debe desarrollarse un monitoreo, una auditoría y reportes debidamente documentados. No se trata solamente, los americanos dicen talk is cheap, es decir, mucha palabrería, hablar es barato, lo importante es ver qué tan serios son los procedimientos al interior de las empresas y ver que de verdad se apliquen. Vuelvo a lo de los carteles sin mencionar cuál, en uno de ellos, a pesar de que había código de conducta, claridad de que la violación del código era una violación que acarreaba sanciones disciplinarias al interior de una empresa, se saltaron todos esos procesos, tenían apenas, digamos, el código de conducta como fachada y que vean, yo soy una empresa, pues no basta con tener eso, es importante que los procedimientos se apliquen. La exigibilidad de la empresa. Sí, la exigibilidad. Pero además de la exigibilidad, tenerlo debidamente documentado, porque la empresa puede llegar a ser objeto, por ejemplo, de una investigación por parte de la superintendencia y la empresa ahí puede mostrar documentadamente, vea, yo hice esta investigación, estas fueron las pruebas, estas fueron las medidas disciplinarias que se adoptaron, ¿sí? Y eso, digamos, le podría llegar a la empresa a servir de atenuante ante una eventual investigación. La investigación y adopción de medidas disciplinarias que sean ejemplarizantes. En Colombia, digamos que la superintendencia ha empezado a coger la caña y ha identificado que es importante no solo sancionar, sino que las empresas empiecen a tener mayor cultura de cumplimiento en temas de competencia. Por ejemplo, en esta semana, curiosamente, y valga la coincidencia, la superintendencia está realizando brigadas pedagógicas nacionales para la promoción de la competencia, en asocio con las cámaras de comercio. Entonces fueron a Pereira, Medellín, Barranquilla, varias ciudades, toda esta semana, del 20 al 24 terminan hoy, en donde han ido en las cámaras de comercio a hablarle de las empresas. Y lo más importante, además de hablarles de integraciones empresariales y prácticas restrictivas de la competencia, es que les ha hecho la recomendación expresa: si usted quiere mitigar el riesgo, adopte políticas de cumplimiento en materia de libre competencia. O sea, está fomentando el tema, lo cual pues merece un aplauso. Sin embargo, ese esfuerzo, aunque aplaudo, no me parece suficiente, porque es que las empresas todavía están en completa ignorancia de qué debo adoptar, en qué me debo centrar, cuál es el programa que me sirve, quién me lo adopta, cómo lo adopto, ¿sí? Y creo que ahí, digamos, la superintendencia sí tiene una oportunidad para brindar herramientas que le sean útiles a las empresas, como lo hizo, por ejemplo, la autoridad australiana. Por ejemplo, en la protección de las pymes, pues valdría la pena que la superintendencia desarrolle unos templates que le muestren a las pymes para ese tipo de empresas, para ese tipo de negocios, qué les sirve, para las multinacionales, para las empresas grandes colombianas, ¿sí? Pero bueno, vale la pena destacar la iniciativa de la superintendencia, que sin lugar a dudas va a contribuir a una mejor política de competencia, una mejor cultura. Los programas de cumplimiento ofrecen muchos beneficios, pero principalmente son un mecanismo idóneo para fortalecer la cultura de cumplimiento, fortalecer el tema del derecho a la competencia, y yo lo agruparía, digamos, en tres aspectos a favor de la empresa. Por una parte, indudablemente crea una mejor empresa,
crea una empresa más confiable para los empleados, para los inversionistas, para la empresa en sí, para la comunidad en general, para los competidores. No hay nada mejor que tener un competidor que sea una empresa seria y no que sea una empresa guerrilla, que uno sabe que carecen, digamos, de componentes éticos, de lealtad, y que pues se vuelven, digamos, un verdadero dolor de cabeza. Y un verdadero dolor de cabeza también en un país donde, sin quitarle mérito a la superintendencia, porque cada vez está más fuerte y cada vez es más eficiente, pero los procedimientos son lentos. Entonces una empresa guerrilla hace el daño y en un periodo de tiempo muy corto puede llegar a obtener beneficios sin que haya una repercusión en el corto o en el mediano plazo. ¿Cuánto, en algunos casos, cuánto dura un caso de competencia desleal? Meses. ¿Cuánto dura una investigación de protección al consumidor? ¿Cuánto dura una investigación por libre competencia? Por más de que hemos mejorado en los aspectos, para que a mí al cabo de 2 o 3 años digan esta empresa se portó mal, pues ya no me sirve porque ya el daño estuvo hecho, ¿sí? Segundo, desarrolla compañías más inteligentes. Y más inteligentes porque si yo tengo los sistemas o los procedimientos adecuados, yo puedo detectar más rápido si la empresa está haciendo algo bien o algo mal. Si está haciendo algo mal en materia de libre competencia, yo puedo considerar más rápidamente acudir a un programa de delación, por ejemplo, ¿sí? Y beneficiarse de ser el primero y obtener la inmunidad total. Y así me le puedo anticipar a los otros competidores. Pero si está haciendo algo bien, también genera cierta política para actuar más rápido contra aquel competidor que está haciendo algo mal, ¿sí? Entonces, desarrolla empresas más inteligentes y desarrolla, sin lugar a dudas, empresas más seguras, en donde pues, el empleado va a tener la calma de saber que está haciendo lo correcto, la empresa igualmente, y no va a generar ese pánico. Con lo que me sorprendió, digamos, con este tema de los pañales, es que pues los pañales, el papel y los cuadernos, es que pues hay algunas empresas que están investigadas, pero acompañado, digamos, a esas investigaciones está que la superintendencia hizo yo no sé cuántas visitas administrativas a empresas pertenecientes a todos esos sectores, lo cual generó, digamos, un gran shock al interior de las empresas porque muchas quedaron, ¿será que estoy haciendo algo bien, algo mal? Cuando yo sé que estoy haciendo las cosas bien, pues actúo de manera más segura. Para mí fue impactante ver que muchas desconocían si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal. Yo quisiera decirte algo y es estar con referencia pues cuando uno le invitan a darle alguna charla a estas empresas. Uno de los problemas que nos encuentra es que básicamente los departamentos jurídicos sí saben que existen unas normas de la competencia, más o menos están orientados, pero sobre todo en administración los administradores poco saben, es decir, del contenido de las normas de competencia. Algunos los que más han oído referencias sobre el derecho americano, pero no hay cultura, no hay conocimiento. Y sobre todo que nuestras normas tienen unas particularidades muy especiales. Yo, por ejemplo, cuando estuve involucrado en la asesoría en uno de estos carteles, uno de los empleados de mayor nivel en la empresa me decía, pero ¿cuál es el problema? Si yo hasta ahora la única intención era rentabilizar el negocio. Para que ustedes vean, y es una persona, digamos, del mayor nivel al interior de la empresa. Con lo cual sí, digamos, que la oportunidad está en eso, en crear más cultura, porque no la hay. Y la muestra clara de eso es 40 y pico personas por investigación. Eso es, y empresas de la mayor seriedad, mejor dicho, no estamos hablando, el otro día yo le decía al superintendente, listo, usted está destapando muchos carteles de empresas muy serias que en últimas son empresas serias, mejor dicho, hicieron algo indebido, pues no sé, pero es que puede que más del 50% del volumen de los distintos productos se mueva, digamos, en canales formales. Pero ¿qué pasa con la informalidad? Allá la superintendencia no se ha metido.
El otro día me decían que en esas actividades de SIG Móvil, donde la superintendencia va a las distintas regiones y a las distintas ciudades, la superintendencia quiso meterse en la plaza de mercado de Basurto en Cartagena para hablarles sobre metrología y ver que las balanzas estén correctas. Pusieron el pendón de la superintendencia y le dijeron, se le acercaron y ustedes quiénes son, no, la superintendencia que les vamos a mostrar cómo funcionan las balanzas, metrología, etcétera, a calibrarle las balanzas. No, chévere, pero eso aquí nosotros lo hacemos bien. Retírese. No, es que estamos haciendo activo. Le damos media hora. Y en media hora les tocó irse. O sea, esta es una realidad de país que digamos, ¿qué vamos a hacer ante eso? No basta caerle a la empresa formal, a la empresa que paga impuestos, a la empresa que genera empleo. Porque hay otra gran porción en los mercados, en la economía, que funciona de manera informal y funciona en muchos casos de manera criminal. Y allá también tiene que llegar la superintendencia. Yo creo algo, doctor de los Ríos, y es que no sé si ustedes sabían que en cierto momento entre el año 2010 y el año 2013 la superintendencia, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Comercio, sí llegamos a temas de libre competencia realmente, a ciertos productos que afectaban también una canasta familiar. El tema de los aceites, un tema, no sé qué pasó con esa investigación, un tema grande que se atacó. El otro tema que estuvimos trabajando muchísimo también en ese tema fue el tema de artes gráficas, tema de ilegalidad y temas no formales. Y básicamente nos enfocamos mucho a los temas de competencia legal administrativa. No sé qué pasó con esas investigaciones, pero empezamos a trabajar en conjunto y había un convenio, trabajamos en su momento para aquí a sus sectores, lo mismo el tema de gasolinas, entre otros que teníamos ahí. Pero fueron como los pioneros que tuvimos en cuenta en su momento pues, para también empezar a trabajar el tema. ¿Qué es lo que hace difícil una investigación en esos sectores? Precisamente la informalidad. ¿Sí? No sabe quién es verdaderamente quien está haciendo la práctica o conducta. O sea, muchas de las veces uno con el informal paga los impuestos, como usted lo dice, tiene dificultades. Y de ahí que haya 42 o 50 y pico investigados. Imagínense cuando usted no sabe realmente quién es el que está detrás del tema. Que generalmente es un tema de legalidad que tiene otras... No, yo eso lo entiendo. Entonces, eso hace más difícil la función de investigación, ¿cierto? Lo que no implica que uno tenga que llegar allá, ¿sí? Y hace mucho más difícil el tema porque básicamente lo que hace la superintendencia para poder localizar primero los focos y segundo tener que hacer una serie de procedimientos, pues dificulta todo y hace, o sea, uno tiene que tener muchos puntos de ataque. O sea, eso no lo encuentra en un solo lado, no es la única empresa, o no son 3 o 4 del sector, no, mucha gente. Entonces el punto de ataque y de sorpresa para uno en una plaza de mercado en Barranquilla, que es el caso de aceites, o en el sur del país, en Pasto o en Cúcuta, pues, hombre, es mucho más complicado. Ya sé que uno lo puede organizar muy bien y tiene el apoyo de Fiscalía, SIGIN, nos ayudaban. Para el caso, por ejemplo, de artes gráficas aquí en Bogotá había un barrio específico para eso. Y no podíamos, porque se nos iban rápido. Teníamos casi la media delegatura metida ahí. No, eso, y qué bueno que nos menciona esa experiencia. Y confirma un poco más mi tesis, y es: no podemos ahorrar esfuerzos en crear cultura, porque la cultura no solo, por dicho, yo hasta ahora estoy mencionando que tenemos oportunidad de fomentar cultura, digamos, dentro de un sector formal, dentro de las empresas en general. Y ya destaqué, digamos, el tema de la economía informal, que es otro aspecto en donde pues, con mayor razón tenemos que desplegar más esfuerzos para poder llegar allá. Y la superintendencia los está haciendo. Por ejemplo, recientemente abrió la investigación contra el cartel de la seguridad privada, que es un sector bien complicado, ¿no? Y la superintendencia, digamos, tuvo el valor
y la valentía, valga la pena también destacar eso, de investigar un sector peligroso, muy peligroso. Hay que romper el paradigma en relación con los programas y la cultura de cumplimiento. Y para eso vale la pena aclarar que un programa de cumplimiento no es una carreta o una cháchara inventada por los abogados de la empresa. No es. Tampoco es algo que simplemente se ve bien para la empresa. No, es que nosotros tenemos un código de conducta donde entrenamos a todos los empleados en el código de conducta. Eso no basta, ¿sí? Lo que les mencionaba, muchas veces la empresa tiene el código de conducta y resulta que está involucrada en un cartel, ¿sí? Y entonces, ¿dónde quedó el código de conducta? ¿Dónde quedaron los controles que consagra el código de conducta? O los procedimientos y las políticas. No es tampoco una moda de las empresas, no es de que esto lo está promoviendo la Cámara de Comercio Internacional, entonces eso me va a hacer ver como una empresa responsable. No, no se trata de eso. Y tampoco es un conjunto de reglas que solo aplica a empleados de segundo, tercer o bajo nivel, ¿sí? Entonces muchas veces al interior de las empresas dicen, eso del cumplimiento, de compliance, eso es pura paja, eso es pura hipocresía. ¿Cuándo a un presidente le aplican las sanciones? ¿Sí? Y ese mensaje, digamos, al interior de una empresa no se puede mandar, porque creen que solo echan al de segundo nivel, al vendedor que se encontró en el canal de comercialización con el vendedor de la competencia y se pusieron a hablar lo que no debían hablar, ¿sí? Entonces eso no debe ser un programa de una política de cumplimiento. ¿Qué sí es? Yo me atreví a desarrollar esta definición, pero básicamente es un marco de principios interno formal para asegurar que la empresa, sus directivos y empleados, independientemente de su nivel, cumplen con el régimen legal de competencia y hagan no solo lo que es legal, sino lo que es correcto, ¿sí? Para mí ese debe ser el espíritu de una política de cumplimiento en materia de competencia. No solamente lo legal, sino también lo que es correcto. Y dentro de eso, digamos que sí es un compromiso firme de la empresa y de todos sus empleados. Su violación implica medidas disciplinarias. Es necesidad de la empresa para identificar los riesgos y corregirlos o prevenirlos. Es la voluntad de la empresa y sus directivos de investigar casos de violación y no dejarlos pasar por alto, independientemente del nivel de empleado que esté involucrado en las conductas. Es la voluntad de la empresa de educar y entrenar constantemente a sus empleados en los principios de la libre y leal competencia. Para mí, todo eso sí es el programa. Los beneficios. Yo les mencionaba, los beneficios no solamente es para las empresas, también es para los empleados y, ¿por qué no?, para la autoridad de competencia. Para las empresas, pues son numerosos. Está mejorar las prácticas competitivas de la empresa, ayuda a identificar anticipadamente los riesgos y los errores también. Sirve como esquema de prevención a favor de las empresas y de sus directivos, ayuda a tomar acción y corregir prácticas que puedan comprometer a las empresas, evita o mitiga la eventual aplicación de sanciones por parte de la autoridad de competencia. De esto, y en una discusión con el superintendente me decía, es que la adopción de un buen programa de cumplimiento, digamos, aun cuando la empresa la haya embarrado, puede ser un factor de mitigación en la sanción, ¿sí? Porque pues las empresas, digamos, por el solo hecho de tener un programa de cumplimiento no van a eliminar el riesgo. Lo pueden prevenir, pero no lo eliminan, ¿sí? Entonces puede ser un factor de mitigación y eso es importante, y creo que también con esa idea hoy la superintendencia está promoviendo y vendiendo los programas de cumplimiento dentro de todas las empresas. Para hablar un poquito, el tema ha llegado a ser tan importante, por ejemplo, en algunas autoridades, que en materia de
de investigaciones, parte de la sanción a veces es imponerle la adopción de programas de cumplimiento. Eso en Colombia, no sé, doctor Castañeda, si eso como ofrecimiento de garantías o programas de cumplimiento. Sí, hasta cuando se actuó la Superintendencia de Garantías, ya hace un par de años que no acepta. Sí se dio dentro de los compromisos que daban las compañías para garantías el hecho de tener programas de cumplimiento. Lamentablemente hay casos que fueron muy exitosos y hay casos que se vienen dando. El caso de bancos es un ejemplo para programas de cumplimiento. Y hay otros, como los cementeros, que no, pues fue un muy buen compromiso, pero que fueron luego investigados y volvieron a ser investigados. Entonces eso uno... Pero programas de cumplimiento entendidos como los hemos discutido hoy, que impliquen entrenamientos, que impliquen adopción de políticas, controles. La mayoría que se dieron, el más presentó sobre estos temas que recuerdo fue el doctor Miranda, los dio más para un tema de entrenamientos para los empleados y se quedó ahí en ese tema. Yo ya lo veo desde ese punto de vista, falta un poco más de desarrollo como investigado, pero sí se dio. Es muy interesante. Otros beneficios es en caso de violación de normas, es muy factible que la duración se pare y se interrumpe, no se extiende. ¿Sí? Una de las cosas más chocantes en los últimos carteles es que, según lo que dijo el superintendente de medios, es que existían desde el año 2000. O sea, ya 14 años bajo la sombra, mejor dicho, sin que nadie los detectara. Asombroso. La detección oportuna puede favorecer a la empresa para presentar oportunamente solicitudes de delación, ¿sí? Y acogerse a un programa de colaboración. Entonces, eso puede beneficiar a la empresa. O ayuda a identificar conductas anticompetitivas de la competencia y poder actuar de manera pronta contra ellas. Entonces, para las empresas, digamos, tiene un número significativo de beneficios. Para los empleados también. Permite que los empleados conozcan mejor sus derechos y responsabilidades. Evita que su reputación y patrimonio se pueda ver comprometido en caso de una sanción, de una investigación. Y para la autoridad, ahí identifico solo una, pero para mí tiene dos ventajas. Una es que fortalece su función de promoción de la competencia. Y dos, podría llegar a reducir sus costos en el ejercicio de su función represiva. ¿Qué recomendaciones traigo para la correcta adopción de un programa de cumplimiento y para la generación de cultura de cumplimiento? La primera debe ser una decisión de negocio, no un objetivo del departamento legal de la empresa, no, es una decisión de negocio. Dos, el diseño del programa debe ser a la medida de las circunstancias de la empresa. No es que un determinado programa o tipo de programa le sirva a todas las empresas. Cada empresa tiene sus particularidades, depende no solo del tamaño y de su posición en el mercado, sino también muchas veces puede depender del sector en el cual participa. ¿Sí? Es importante asesorarse de un abogado. El año pasado tuve la oportunidad de visitar unas firmas en Brasil y me sorprendió, porque esto, digamos, lo tienen los americanos y los europeos, pero me sorprendió que ya en Brasil, por ejemplo, en algunas de las firmas más grandes existen departamentos destinados única y exclusivamente a temas de compliance y de cumplimiento. En Colombia yo no conozco un solo equipo de compliance, pero es un área, digamos, que para el ejercicio es interesante explotar, ¿no? Porque hay todo por hacer. Es un proceso continuo por el que se requiere constante revisión y actualización. No se trata de adoptar el código de conducta y ya, no, eso hay que hacerle seguimiento, La dirección debe estar comprometida en el cumplimiento y la aplicación del programa, como lo he mencionado varias veces hoy. Otras recomendaciones es que debe hacer parte de las evaluaciones de desempeño de los empleados. Es decir, aquel que viola el programa pues va a haber comprometido su bono de desempeño a nivel anual, si la empresa tiene un bono,
o puede llegar a tener un llamado de atención serio, etc. Realizar entrenamientos diseñados conforme a la función del empleado en cuestión. Yo les mencionaba, por ejemplo, diseñar entrenamientos de cumplimiento única y exclusivamente para los de mercadeo, por ejemplo, o para los de ventas, ¿sí? Habilitar lo que llamarían un hotline, es decir, un canal de comunicación donde los empleados pueden denunciar faltas al programa, ¿sí? Eso es muy adecuado, empezar a fomentar una cultura de cero tolerancia a la violación del programa. Y que digamos, eso digamos es de los retos más grandes para una empresa, porque pueden habilitar la línea, pero si el empleado ve que con ocasión de una denuncia que hizo no se tomó ninguna medida, sino por el contrario lo identificaron, hay que establecer unos sistemas de protección a quien denuncia importantísimos, no solo por su identidad, la confidencialidad en el manejo de la investigación, sino también ver que haya repercusiones. Y también, porque hay casos en donde las denuncias no tienen justificación y es quizás en algunos casos más una represalia, que la empresa esté en capacidad de identificar esas situaciones y tomar medidas. Y las investigaciones deben hacerse con seriedad sin dejar pasar por alto las conductas violatorias, lo que venía mencionando. 3 conclusiones rápidas para terminar. La primera, creo que el desarrollo de una cultura de cumplimiento y de políticas de cumplimiento es uno de los siguientes pasos en el desarrollo del tema a la protección de la libre competencia. Los últimos 2 años, digamos, han mostrado un gran dinamismo. Por una parte, tuvimos la posibilidad de adoptar una autoridad única en materia de libre competencia. Eso es un gran avance. Segundo, se han incrementado las sanciones y se espera que se incrementen aún más. Eso también es un gran avance. Tercero, se consagraron los programas de delación y ya se están aplicando. Eso es un gran avance. Cuarto, ya nos hemos enterado de las acciones de grupo y de perjuicios y ya eso se ha empezado a discutir recientemente aquí en la Javeriana y en el externado. Se habló de acciones de perjuicios por violación a las normas de libre competencia. Pero otro de los aspectos que tiene una gran oportunidad de desarrollo es precisamente el desarrollo de políticas de cumplimiento, de cultura de cumplimiento al interior de las empresas, pero también como una de las tareas encabeza la superintendencia para promover el tema. Segundo, no es un mecanismo exclusivo de las grandes multinacionales y debemos desmitificar esa situación. Esto deberían tenerlo todo tipo de empresas. Y tercero, es muy importante contar con la promoción y apoyo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de modo que las empresas cuenten no solo con la recomendación que van en la SIC móvil a decir que adopten políticas, sino que la Superintendencia desarrolle algunas herramientas que sean útiles para todo tipo de empresas, de saber, que les dé unos lineamientos, unas guías, cómo debe adoptar el programa. Si tiene la capacidad la Superintendencia de ir más allá y diseñar algunos templates, pues sería fabuloso, pero eso sería de gran ayuda para las empresas, porque tampoco se trata de decirle a las empresas desarrollen políticas de cumplimiento, porque eso puede resultar muy vago. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés.